¿Alguna vez te has preguntado por qué el cine ya no suena igual? ¿Por qué cada vez parece más difícil recordar a un personaje importante simplemente escuchando una melodía? Porque probablemente puedas tararear la música de Jurassic Park, la de Star Wars, la de Indiana Jones, El Señor de los Anillos, pero intenta recordar ahora mismo la melodía principal de alguna de las películas más recientes que hayas visto. Probablemente sea mucho más difícil. Y ojo, este video no tiene como objetivo ni pretende decir que el cine actual es peor. Tampoco que los compositores de hoy no tengan talento, todo lo contrario. La intención de esta serie es entender por qué la industria cinematográfica ha cambiado tanto y por qué parece que cada vez encontramos menos películas cuyas bandas sonoras consigan quedarse en nuestra memoria. Porque sí, hubo una época en donde las películas no solamente tenían una identidad a través de su historia, sus personajes o su fotografía. También podía tener identidad musical. Una melodía podía representar a un personaje, podía representar un lugar, una emoción, una aventura. Y bastaban unas pocas notas para que nuestro cerebro supiera exactamente qué película estábamos escuchando. Pero para entender cómo llegamos ahí, tenemos que ir mucho más atrás en la historia. Muchísimo más atrás, tenemos que regresar a los inicios del cine. Capítulo 1. El cine antes del sonido. A finales del siglo XIX, una nueva forma de entretenimiento comenzó a cambiar para siempre la manera en que las personas veían imágenes. Así es, el cine. Pero antes de que existieran las grandes producciones de Hollywood, como hoy las conocemos, las películas de superhéroes, los efectos digitales, el CGI, o las orquestas grabando para una película, el cine era algo completamente diferente. Y para entenderlo, primero tenemos que recordar algo. La música ya tenía una relación muy profunda con las historias, mucho antes de que existiera una cámara de cine. Desde las representaciones teatrales de la antigüedad, la música había servido para crear ambientes, acompañar emociones y reforzar determinados momentos de una historia. Y esa relación continuó durante siglos. Incluso, en el teatro de Shakespeare, era habitual utilizar música incidental durante las representaciones. Así que cuando apareció el cine, la música no llegó a una industria completamente nueva. En realidad, el cine heredó una tradición que ya existía. Lo que cambió fue la pantalla. Y aquí llegamos al nacimiento del cinematógrafo. En 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière presentaron en París el cinematógrafo, un aparato capaz de registrar y proyectar imágenes en movimiento, el cual fue una completa revolución para la época, y el 28 de diciembre de ese año realizaron una de las primeras exhibiciones públicas de sus películas. Y aunque aquellas primeras imágenes podían parecer extremadamente sencillas para nuestros ojos actuales, para el público de aquella época eran prácticamente un milagro. Personas saliendo de una fábrica, un tren llegando a una estación, trabajadores caminando, escenas cotidianas que de repente podían verse reproducidas en una pantalla. El cine todavía estaba descubriendo qué podía llegar a ser. No existía todavía las grandes narrativas que hoy asociamos con una película. No existía el lenguaje cinematográfico tal y como lo conocemos. Y por supuesto, tampoco existía la banda sonora. Pero había un problema. La imagen en movimiento podría resultar fascinante, pero el proyector, en cambio, hacía ruido. Y una sala completamente oscura, con una máquina proyectando imágenes en movimiento, y sin ningún sonido que acompañara lo que ocurría en pantalla, podía resultar en una experiencia bastante extraña. Así que la música comenzó a ocupar un lugar fundamental. El cine mudo nunca estuvo realmente mudo. Cuando hablamos de cine mudo, muchas veces imaginamos una película completamente silenciosa, pero eso no era necesariamente lo que experimentaba el público. Las películas podían estar acompañadas de un pianista, un organista o un conjunto, y en las salas más grandes incluso podía haber una orquesta.
La música ayudaba a cubrir el ruido del proyector, pero hacía mucho más que eso. Ayudaba a darle emoción a las imágenes. Una escena de amor podía tener una música romántica. Una persecución podía tener un ritmo mucho más acelerado. Una escena de terror podía utilizar sonidos graves y tensos. Y una escena trágica podía estar acompañada por una melodía completamente diferente. En otras palabras, la música comenzaba a enseñarle al público a cómo sentir una escena. Y esto es muy importante, porque aquí aparece una de las primeras grandes funciones de la música en el cine. No solamente acompañar una imagen, sino modificar la manera en la que percibimos. La misma escena podía sentirse completamente diferente dependiendo de la música que la acompañe. Y eso sigue siendo cierto, más de 100 años después. El pianista, la orquesta y la improvisación. Durante los primeros años, no existía una única manera de acompañar una película. En una pequeña sala podía haber simplemente un pianista, en otras podía haber un organista. Y en los grandes teatros podían aparecer conjuntos mucho más grandes. Hacia el final de la era del cine mudo, algunas películas podían llegar a contar con acompañamientos orquestales enormes. Pero aquí había un detalle muy interesante. Muchas veces, el músico no estaba interpretando una partitura creada específicamente para la película. Podía utilizar música clásica que ya existía, música popular, composiciones preparadas para diferentes estados de ánimo o simplemente improvisar. Así que una película podía sentirse diferente dependiendo del lugar donde era proyectada. Y eso significaba que la música todavía no estaba completamente integrada en la película como una obra única. La imagen era una cosa, la música era otra, y ambas se encontraban en el momento de la proyección. Pero poco a poco, esto comenzó a cambiar. Cuando la música empezó a organizarse. A medida que la industria creció, acompañar una película de manera completamente improvisada comenzó a resultar poco práctico. Por eso, comenzaron a aparecer herramientas como las llamadas cue sheets. Eran documentos que indicaban al músico qué tipo de música utilizar en determinados momentos de la película. Podían señalar una escena dramática, una persecución, una escena romántica o un momento cómico y sugerir una composición determinada. De esta manera, la música comenzaba a estar más coordinada con la imagen. Ya no se trata solamente de pongo algo triste aquí. Ahora existía un intento de construir una experiencia musical más organizada. La Biblioteca del Congreso conserva miles de estos materiales y partituras, lo que demuestra hasta qué punto la música ya formaba parte de la experiencia del cine mucho antes de que apareciera el sonido sincronizado. La música como parte de la historia. Algunos cineastas comenzaron a buscar un mayor control en la música que acompañaba a sus películas, y comenzaron a aparecer partituras creadas específicamente para determinadas producciones. Uno de los ejemplos más importantes es Camille Saint-Saëns, quien compuso en 1908 una partitura original para la película francesa El asesinato del duque de Guisa. No era simplemente música que alguien había elegido para acompañar la película, era música creada pensando específicamente en ella. Y eso representó un cambio enorme, porque significa que la música empezó a dejar de ser únicamente un acompañamiento externo y comienza a convertirse en parte de la propia obra cinematográfica. La película ya no es solamente imagen y música, ahora comienza a convertirse en imagen y música concebida para funcionar juntas. Y esa diferencia sería fundamental para todo lo que venía después. Pero había un gran problema. La música podía tocarse en vivo, la imagen podía proyectarse, pero ¿cómo hacemos para que ambas cosas estén sincronizadas? Ese era uno de los grandes desafíos tecnológicos de la época, porque grabar sonido ya era posible. Thomas Edison había desarrollado el fonógrafo décadas antes y otros inventores habían experimentado con diferentes formas de registrar y reproducir sonidos. El problema era conseguir que ese sonido pudiera reproducirse exactamente al mismo tiempo que la imagen, y hacerlo de una manera que fuera simplemente estable y rentable para convertirse en una tecnología utilizada por toda una industria.
Durante años aparecieron diferentes experimentos. Algunos intentaron combinar un proyector con un fonógrafo. Otros buscaron registrar el sonido directamente sobre la película. Pero había problemas. La sincronización podía fallar, el sonido podía perder calidad, la amplificación era complicada y las salas de cine tenían un limitante, ya que necesitaban nuevos equipos. Así que el cine sonoro no apareció de un día para otro, fue el resultado de décadas de experimentos. El sonido entra en el cine. Durante las primeras décadas del siglo XX, se desarrollaron diferentes sistemas para conseguir sincronizar sonido e imagen. Uno de ellos fue el fonofilm, desarrollado por Lee De Forest, que utilizaba un sistema de sonido óptico registrado directamente sobre la película. Y otros sistemas también fueron apareciendo con el tiempo. Uno de los más importantes sería el Vitaphone, desarrollado a partir de la colaboración entre Western Electric y Bell Telephone Laboratories, y adoptado por Warner Bros. Pero todavía faltaba demostrar que el público realmente quería pagar por una película sonora. Y aquí entra una película fundamental que marcó un antes y un después. Don Juan. En 1926, Warner Bros. Estrenó Don Juan, dirigida por Alan Crosland y protagonizada por John Barrymore. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Si bien es cierto, Don Juan no era todavía lo que hoy imaginaríamos como una película completamente hablada, la película seguía siendo esencialmente muda. Pero tenía algo revolucionario, una partitura musical y efectos sonoros sincronizados. Esto fue gracias al sistema desarrollado, el sistema Vitaphone. La música de la película podía reproducirse sincronizada con las imágenes. Los efectos de sonido también. Era una demostración de que la tecnología funcionaba. Y Warner Bros. Había apostado fuerte por ella, pero todavía faltaba algo importante: las voces. Hasta que se estrenó otra película, The Jazz Singer. Y entonces llegó 1927 y un 6 de octubre de ese año se estrenó The Jazz Singer. La película todavía tenía muchas características del cine mudo y utilizaba intertítulos, pero incluía segmentos con diálogo y canto sincronizado. Y eso marcó un cambio importante para la industria, porque el público descubrió que ahora podía escuchar a los personajes. No solamente verlos, podía escuchar sus voces, escuchar canciones, efectos, escuchar una película. Warner Bros. Había demostrado que el sonido podía convertirse en un atractivo comercial enorme, y la transición hacia las películas habladas comenzó a acelerarse. Y en pocos años, una industria entera tuvo que adaptarse. El cine tuvo que cambiar. Pero ahora, la llegada del sonido tampoco fue sencilla. Las cámaras hacían ruido, los micrófonos tenían limitaciones, y los estudios necesitaban modificar sus instalaciones. Los actores tuvieron que aprender a trabajar con micrófonos, y durante un tiempo, las cámaras podían quedar encerradas en estructuras insonorizadas para evitar que el ruido del mecanismo quedara registrado. Eso limitaba muchísimo el movimiento de la cámara. Y sí, el cine había ganado el sonido, pero temporalmente había perdido parte de la libertad visual que había desarrollado durante las décadas anteriores. Las producciones se volvieron más complicadas, y algunos cineastas consideraban que el nuevo sistema podía ser incluso un retroceso artístico. Pero la tecnología avanzó rápidamente. Los micrófonos mejoraron, las cámaras recuperaron movilidad, se desarrollaron nuevas técnicas de grabación y aparecieron soluciones como los micrófonos suspendidos sobre los actores, que permitieron registrar el diálogo sin tener que colocar enormes equipos frente a ellos. La industria se adaptó y el cine sonoro terminó imponiéndose.
Y entonces ocurrió algo mucho más importante, y aquí es donde quiero detenerme, porque hasta ahora hemos hablado principalmente de la tecnología, de proyectores, de fonógrafos, de sincronización, micrófonos y cámaras. Pero todo este desarrollo tecnológico estaba creando algo mucho más importante. Por primera vez, la música podía quedar registrada junto a una película. Ya no dependía de que un pianista estuviera sentado frente a la pantalla. Ya no dependía de que una orquesta acompañara cada proyección. Ya no dependía de que cada sala interpretara la música de una forma diferente. La música podía formar parte completamente de una película, y eso cambió completamente las posibilidades narrativas. Ahora, un compositor podía crear música pensando exactamente en una escena. Podía decidir cuándo debía comenzar, cuándo debía desaparecer, qué instrumento debía escucharse, qué emoción podía provocar, y sobre todo, podía crear una identidad musical para una película. Y aquí comienza realmente la historia de la banda sonora cinematográfica como hoy la conocemos. De acompañar a identificar. Pensemos en todo lo que acabamos de recorrer. Al principio, una película podía tener un pianista simplemente acompañando las imágenes. Después, aparecieron recopilaciones de música, luego las cue sheets. Después, partituras creadas específicamente para determinadas películas. Y finalmente, la tecnología permitió que esa música quedara integrada directamente en la película. Es decir, la música pasó de ser algo que ocurría en la película a convertirse en algo que formaba parte de ella. Y cuando eso ocurrió, apareció una oportunidad extraordinaria. La música podía contar cosas que las imágenes no podían decir por sí solas. Podía anticipar un peligro antes de que apareciera. Podía hacernos sentir nostalgia. Podía hacer que un personaje pareciera heroico. Podía convertir una escena aparentemente sencilla en algo inolvidable. Y podía crear algo todavía más poderoso. Una melodía que podía representar un personaje. Imagina escuchar unas pocas notas y saber inmediatamente quién está a punto de aparecer. Sin verlo, sin que nadie diga su nombre, solamente por la música. Y esa es una de las herramientas que terminaría transformando por completo el lenguaje del cine. El leitmotiv. Pero para poder entender cómo llegó el leitmotiv a convertirse en uno de los elementos más importantes de una banda sonora, tenemos que avanzar al siguiente capítulo. El cine acaba de encontrar una nueva voz. Y aquí termina nuestro primer recorrido por la historia de la música en el cine. Comenzamos en las primeras imágenes en movimiento. Pasamos por el cine mudo, las orquestas y los pianistas que acompañaban las proyecciones, los primeros intentos de sincronizar imagen y sonido, los sistemas como Phonofilm y Vitaphone, Don Juan, The Jazz Singer, y después de todo este recorrido, llegamos al nacimiento del cine sonoro. Pero esto es apenas el comienzo. Porque ahora que el cine podía tener sonido, la música comenzó a transformarse en algo mucho más importante, una parte fundamental en la identidad de una película. ¿Cómo nació ese lenguaje musical que nos permite reconocer a un personaje simplemente por unas pocas notas? ¿Cómo llegamos de los primeros acompañamientos a las grandes bandas sonoras que todavía recordamos décadas después? Así que acompáñame, porque eso lo descubriremos en el siguiente capítulo. Si te gustó este primer capítulo, dale like y suscríbete al canal para que puedas acompañarme por este emocionante recorrido por la historia del cine.
porque todavía nos queda mucho por recorrer. Y quizás, cuando terminemos esta historia, podamos responder esta pregunta: ¿por qué el cine ya no suena igual? Así que nos vemos en el siguiente capítulo.